Hoy tendremos un resumen del estado actual y un pronóstico del sector inmobiliario. Veremos otras razones globales de la subida de intereses y hablaremos de la presión de organizaciones nacionales contra el alza de intereses, entre otros. Hola, les habla María Urbano, tu agente de finca raíz aquí en la Bahía de Tampa, y esta es la actualización inmobiliaria de hoy, 11 de octubre del 2023. Los pagos hipotecarios mensuales de hoy son aproximadamente 90% más altos que hace apenas 2 años, según un análisis de Realtor.com. Y sin duda alguna, la mayor parte de este aumento se debe a las tasas de interés tan altas, además del alza de los seguros y del valor de las propiedades. Irónicamente, las altas tasas hipotecarias y los precios de las viviendas son el resultado del intento de la Reserva Federal de los Estados Unidos de bajar los precios. Aunque pensándolo con la cabeza fría, Estados Unidos es uno de los países con la tasa de interés hipotecario más baja del mundo. Curioso, ¿verdad? Y aquí nosotros quejándonos. Así que si le aplicamos la lógica, podemos ver que Estados Unidos era el país donde todos querían tener sus inversiones. El mercado de bonds o de bonos era además de rentable muy seguro. Pues bueno, ahora le salió competencia de otros países con mejor rentabilidad o yield. Antes, los inversionistas aceptaban traer su dinero atraídos por la estabilidad y la seguridad que les daba el sistema, aunque no fuera tan rentable. Sin embargo, los niveles de seguridad bajaron y ahora, para poder competir con otros países, este debe incrementar su yield o la rentabilidad en estos bonds para poder atraer así más capital. Y bueno, como sabemos, si aumentan las tasas, los bonos también aumentan las tasas hipotecarias. Así que para los que todavía piensan que los intereses bajarán, las posibilidades de que bajen son muy pocas. Y es mejor que nos acostumbremos a estos tipos de interés y veamos qué podemos hacer al respecto. Por ahora se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas estables o incluso las vuelva a subir. Pero bueno, no todo es malo en estas noticias. Las ventas de viviendas nuevas han sido bastante fuertes. Las viviendas nuevas se están convirtiendo en una parte cada vez más importante del mercado inmobiliario. Además, que la diferencia del precio entre una casa nueva y una casa existente es muy poca. Y si a eso le añadimos perks como la garantía, upgraded items, el crédito en sus closing costs y además un buy down de las tasas de interés o mejores intereses, pues bueno, definitivamente estas se vuelven mucho más llamativas. Además, recordemos que en esta época del año y en invierno, históricamente hay menos competencia por las viviendas. Las familias con niños en la escuela generalmente ya se han mudado y muchos inquilinos han renovado sus contratos de arrendamiento. Además, que los mejores precios de las constructoras se consiguen en estos últimos 3 meses del año que nos queda. Así que no te desanimes y trata de buscar siempre la mejor opción. Recuerda, aquí estamos para ayudarte en el proceso. Pero bueno, la gente me pregunta, ¿quién está comprando en estos momentos? Bueno, les cuento. Los compradores que se adentran en este desafiante mercado inmobiliario son aquellos que tienen una fuerte necesidad de mudarse. Cualquiera que tenga flexibilidad sobre cuándo puede comprar una casa, probablemente esté esperando. La mayoría de estos compradores actuales son personas que tienen que mudarse por motivos familiares o profesionales. Podrían estar esperando un hijo o que sus padres o ancianos o sus hijos mayores se muden con ellos y necesitan espacio adicional. Podría haber un divorcio o una muerte precipitada que se precipitaría una mudanza. Además, los trabajadores remotos que todavía existen están buscando lugares menos costosos para poderse mudar. Así que la demanda continúa. En otra noticia, los altos funcionarios inmobiliarios y bancarios están pidiéndole a la Reserva Federal que deje de aumentar las tasas de interés, mientras la industria sufre el aumento de los costos de la vivienda y una escasez histórica de viviendas disponibles para la venta. La Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, la Asociación de Banqueros Hipotecarios y la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios expresaron a la Reserva Federal su profunda preocupación. Los grupos piden a la Fed que no contemple nuevas subidas de tipos. Ya veremos qué decide hacer la Fed en su reunión de noviembre-junio. Mientras tanto, en Nueva York, la Corte Suprema ha dicho no a un caso de control de alquileres que podría haber influido en las leyes de control en todo el país. 2 grupos de propietarios esperaban que el Tribunal Superior anulara una ley aprobada en el 2019 por considerar que constituye una expropiación inconstitucional de propiedades.
La demanda contó con el respaldo de otras organizaciones inmobiliarias, pero los tribunales inferiores dictaminaron que los estados tienen derecho a regular la relación entre propietarios e inquilinos y establecer los controles de renta. Y bueno, es así como esta ley está actualmente. Por eso es importante saber cuáles son los estados con leyes que favorecen a los propietarios la próxima vez que decidas hacer una inversión. Fíjate en nuestro video, que aquí te dejamos el link, y sepan que la Florida es uno de ellos. Según Bankrate, el interés promedio nacional a 30 años es del 7,95%, subiendo 15 puntos comparados con la semana pasada. Y bueno, esto es todo en nuestra actualización de hoy. Nos vemos la próxima semana para más noticias. Bendiciones.